Mira, como ustedes pueden ver, ¿sí? He avanzado y solamente me queda ya uno. Y acá he dejado un punto. Les voy a dar una explicación bien, pero bien clara. Sí, espero que me puedan entender, lo puedan hacer, porque yo quiero que ustedes aprendan y quiero para que ustedes puedan entender bien también y lo puedan hacer, ¿sí? Y me gusta siempre explicar bien para que también lo puedan hacer. Entonces, siempre hemos hecho una disminución aquí, como ustedes saben, con de acá y de acá una disminución y también en aquí. Cuando ustedes acaben, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan aquí, vamos a hacer eso porque acá falta uno. Les enseñé en el video, ¿no? Les voy a decir también, pero espera. Siempre cuando van a hacer las disminuciones, tanto en aquí como en aquí, tienen que haber los mismos números de punto. Tienen que ser igual, ¿sí? Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y acá también debe haber 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esto tiene que ir disminuyendo en ambos. Esto es la primera disminución y en atrás otra disminución. Entonces en acá va a disminuir 1 y en acá también 1. Entonces así juntos tienen que ir disminuyendo cada uno. Y si no disminuyen juntos cada uno 1, no se va a poder lograr y puede que uno de ambos tenga mucho más puntos y el otro tenga menos. ¿Sí? A eso es lo que me voy y quiero que me entienda. Acá me falta uno ya para terminar. ¿Sí? Entonces, normal tejemos. Normal tejemos. Es normal que de acá y de acá van a desaparecer de los puntos, pero del medio sí va a quedar puntos. Pero los del costado ya no, ya. Va a ser muy normal que del medio quede puntos, pero los de los costados no. Así vamos a ir haciendo. Y acá, como ustedes pueden ver, esta es la última que nos va a quedar para la disminución, llegar aquí. Entonces, esto disminuimos. Y ahí queda. Y ahora acá tenemos 4 y acá tenemos 5. Entonces, volteando sí o sí, tenemos que hacer una disminución acá para que vaya parejo. ¿Sí? Entonces, disminuye uno acá y disminuye uno acá. Entonces, 1, 1, 1, 1, siempre. En cada vuelta que van a ir dando. ¿Sí? Entonces, falta disminuir de acá. Tienen que ir pares, como les digo, agarrados de la mano la disminución. De acá con acá los mismos números de punto. ¿Sí? Para que pueda ir bien todo y acabe bien. Porque si no, no va a acabar bien esto. Va a quedar en un lado más puntos y en el otro menos puntos. Y así. ¿Sí? Acá hay 4 ya porque hicimos una disminución aquí. Entonces acá también debe haber 4. Entonces acá hay 5. Entonces este último lo vamos a tejer con este de acá. Y ahora sí queda 4. ¿Sí? Por eso el de medio era distinto, pero de los costados era el mismo número de puntos, 21, 21 y en el medio 20. Entonces, eso tienen que ir disminuyéndose juntos. ¿Sí? Acá hay 4, entonces acá también hay 4 porque hemos disminuido acá y también acá. Entonces, ahora volteamos y ya que no tenemos ya para acá hacer la disminución porque está el separador, ya saben que sacamos un punto y hacemos acá una disminución. Y luego seguimos tejiendo. Y en acá, estos últimos 2, antes del último, vamos a tejer juntos. Ya como les expliqué, ¿no?
Y entonces, eso de acá no lo tejemos y sacamos el separador y ahora hacemos una disminución. Y ahí empieza, ¿no? Ahora queda 3 acá y acá hay 4. Entonces tenemos que estirpar estos acá, le queda 3 puntos. Y en acá tiene que disminuir también de acá para que vaya del par. ¿Sí? Espero que me hayan entendido bien. Sí, voy a terminarlo todo junto para que puedan entender bien. ¿Sí? Ya no falta nada para poder acabarlo. Entonces acá hay 4 y acá hay 3 porque ya acá hicimos una disminución. Entonces tiene que regularse con esto. Entonces, con esto sería 3. Ahí está. 3 y 3. ¿Sí? Y ahora está par. Y normal ya seguimos. ¿Sí? Jalamos. Acá ya no se hace disminución. Y así hacemos. Ahí está. Y ahí vamos a ir disminuyendo. Sí, normal como queda porque ya tampoco ya no hay marcadores. Ahí está. Ahí queda 2. Volteamos y acá también tiene que quedar 2. Entonces falta disminuir ahí. Sí, así van a ir haciendo. Todo hasta terminar. Así vamos a ir avanzando. Entonces acá disminuimos. Y también queda 2. Acá 2 y acá 2. ¿Sí? Y terminamos así. En acá viene la disminución. Y acá atrás la otra disminución. Y va a quedar solamente 1. Y terminamos así. ¿Sí? Así vamos a ir avanzando. Aquí ya disminuí 1. Sí, acá queda un punto. Ahora acá hay 2. Entonces tenemos que voltear y disminuir otro más para que quede 1. Y así termina. Miren, acá ya quedó 1 y 1. Igualito. Ahora disminuimos los únicos que falta. Sí, acá he hecho una disminución. Entonces volteamos. Así vamos a ir avanzando. En el medio nos va a quedar 10 puntos. Ahora hacemos una disminución. Y nos falta el de aquí. Volteamos. Y así. Y aquí solamente nos queda este 1. Acá ya no hay nada. Entonces, esta disminuimos. Sí, así como pueden ver. Aquí si ustedes pueden contar los puntos. 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Tienen que quedarle 10. ¿Sí? Y ahí hemos acabado nuestro gorrito. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán cómo vamos a cerrar el cuerpo, ¿no? Vamos a levantar puntos de este lado con este lado. Vamos a levantar puntos y desde ahí se empieza a crear para poder hacer. Aquí ya podemos ver el gorro completado, ¿sí? Y luego vamos a empezar a hacer el cuerpito, el cuellito y todo lo demás. Y así hemos culminado con el gorro. Aquí ya he terminado de hacer todas las disminuciones y me han quedado 10 puntos. 3, 6, 7, 8, 9 y 10, como ustedes pueden contar, ¿sí?
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto de acá lo vamos a cortar y lo vamos a tejer, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es elevar el de acá. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá hay como las flechitas que hacemos, ahí como ustedes pueden ver, y vamos a elevar, pero de un solo lado vamos a agarrar y vamos a elevar y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Si está un poquito grueso, así como ustedes ven acá, esto lo pueden ajustar un poquito más, ya que es por lo que hemos soltado aquí, ¿sí? Entonces acá tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y acá terminamos con la 22. Y en total vamos a tener 22. Igualito de acá se va a hacer, solamente que hay algo distinto, ¿sí? 22. Solamente la diferencia es que de acá vamos a agarrar de la parte de este lado de acá. Vamos a agarrar de la parte de aquí. En el otro lado vamos a agarrar de la parte de este lado, pero ahora vamos a hacer de este lado, ¿sí? Para que se mire igual que aquí. Entonces, se fijan bien y empiezan a elevar, ¿sí? Esto van a jalarlo para aquí más, así, para que no se les dificulte. Como les digo, este hilo de acá lo van a cortar y tejiéndolo lo ocultan o con una aguja. Ustedes ya ven cómo lo pueden ocultar, ¿sí? Porque vamos a empezar desde un inicio. Entonces, acá empezamos, ¿sí? Ya, lo que hacemos es elevar, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así vamos a terminar hasta acá al final. Igual, 22 puntos. Y así ya terminé 22, acá 22 y acá en el medio 10. ¿Sí? Entonces así, esto como ya les dije lo cortan. Lo cortamos. Si quieren grande, chiquito para que lo puedan ocultar. Sí, el hilo vamos a ir trabajando ahora de adelante. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto de acá también lo ocultan. Vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer. En el primero sacamos, ¿sí? Y el segundo tejemos. Ya saben cómo se hace. Entonces, vamos a tejer punto del derecho. Ahí va 2. 3, 4. Y lo que vamos a hacer aquí es dos disminuciones. Una disminución de 2 puntos. Perdón, me equivoqué. Sí, una disminución de 2 puntos juntos. Entonces ahí hemos hecho 4 puntos y una disminución. Luego otra vez. 1, 2, 3 y 4 y una disminución.
Y así vamos a hacer hasta el final. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y una disminución. En total nos tiene que quedar 44 puntos. Si tienen mucha hebra como el mío, tengan mucho cuidado porque el mío tiene muchísimas hebras. Ya se puede agarrar 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Así. Y como les digo, nos va a quedar 44 puntos. Así vamos a ir tejiendo. Aquí estoy terminando, como ustedes pueden ver. Sí, una disminución. Y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Como saben, el primer punto se saca, no se teje, el último sí. Sí, entonces ya, ahí tenemos 44 puntos. En acá vamos a empezar a hacer el cuerpito. Ahora vamos a tejer en la parte de atrás. Vamos a empezar ya a hacer la pretina. ¿Sí? Vamos a hacer de derecho y de revés. La pretina van a ser de 7 puntos. Primero sacamos. Y yo voy a hacer punto de derecho. Tres, 4, 5, 6 y 7. Eso es para la pretina de los botones. Y ahora vamos a tejer lo que es al revés, porque en adelante queremos que se vea lo que es al derecho. Entonces en atrás, puro de revés vamos a trabajar. Vamos a trabajar normal hasta el final de acá, pero 7 puntos antes para hacer la pretina. Sí, vamos a hacer lo que es de derecho la pretina. 7 puntos, 3, 6 y 7. Entonces todo normal trabajamos hasta acá y luego acá diferente. Así vamos a ir haciendo. Punto de revés. Las últimas 7, punto de derecho. Así como pueden ir viendo. Sí, hasta llegar que quede solamente 7 puntos. Ya llegué para que queden solamente 7, hay 7. A la pretina 3, 6 y 7. Entonces ahí hacemos el punto del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así vamos a terminar. Como pueden observar, acá se está haciendo de la pretina. Sí, ahí está de los puntos del derecho que tiene que ir para adelante. Y lo que vamos a hacer es al contrario, como les dije, punto de revés de derecho va a ser la pretina. Entonces, el primer punto sacamos y hacemos punto de derecho porque está acá punto de revés. Al contrario, hacemos 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí tenemos. Y ahora seguimos con el punto de derecho porque acá, tal y como están en acá, no cambiamos.
Sí, solamente en la parte de la pretina y en la parte de atrás también. Así vamos a tejer. No se olviden por favor de contar las vueltas. Con esta ya es la tercera vuelta. El de atrás ha sido la segunda y ahora estamos en la tercera. ¿Sí? Vamos a tejer hasta la cuarta, hasta llegar hasta la quinta. Sí. Estamos en la tercera. Terminamos. Y en acá también vamos a tejer en punto de derecho. ¿Sí? Para que sea al contrario y la pretina vaya ahí haciéndose. Aquí ya estoy terminando la tercera vuelta. Ay. Se me para saliendo del dibujo. Entonces así ya se está yendo tejiendo. La tercera, ahora esta cuarta más. El primero sacamos y vamos a hacer acá al contrario. ¿Sí? Punto de derecho. 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí como tal y como están los puntos lo hacemos, que es punto del revés. Para que en adelante esté el punto del derecho. Como les dije en la pretina nomás es al contrario. Pero en cada vuelta en este lado, cuando ustedes ven los puntos, igual nomás se hace. Entonces así vamos a ir tejiendo. Sí, terminamos esta vuelta hasta aquí. Aquí termina la cuarta vuelta, como pueden ver. Sí, ahora en esta quinta vamos a separar con separadores. Y también si se pierden en una vuelta, pueden tener un marcador que les ayude a contar en qué vuelta están. Ahora estamos en la vuelta número 5, así para que puedan ir contando y no se pierdan, si ustedes se pierden. Y también vamos a agarrar marcadores. Sí, y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá en el 10 vamos a poner un separador. Si desean los circulares, lo que ustedes tengan. Otros también utilizan ganchito, imperdible también, si ustedes no tienen. O hasta con hilo mismo también pueden separar, no hay problema. Si ustedes lo que tengan. Y ahora contamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá ponemos el marcador. Ahora acá 12 puntos vamos a tener en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y acá ponemos el marcador. De acá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá al último tiene que quedarles 10. 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Así como pueden ver. ¿Sí? Ya estamos separando acá. Es en la quinta vuelta lo que estamos separando. Y lo siguiente que vamos a hacer es esto. El primer punto no se teje, ya saben, lo sacamos. Pero vamos a hacer al contrario como se muestran los puntos. Entonces, lo que vamos a hacer... En aquí lo había tejido mal, perdónenme, ya lo corregí. Como les dije, sí, va al contrario de lo que se muestra. Y lo que hacemos es sacar y tejemos lo que es punto de derecho. Los 7 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7.
Ahora lo que vamos a hacer es tal y como están los puntos que acá hacen derecho. Tejemos 1 y 2. Lo que vamos a hacer, siempre un punto antes del marcador vamos a elevar. Este de acá, como ustedes pueden ver, vamos a elevar. Y vamos a tejer de este lado de acá adelante, así. Va a estar un poco apretado, es normal. ¿Sí? Y ahí tejemos. Entonces, esto tejemos normal. Pasamos el marcador porque siempre va a ser nuestro guía. Tejemos un punto. Ya que acá hemos pasado un punto, lo que vamos a hacer es esto, levantar, pero ya no así, sino así. Levantamos y vamos a tejer de la parte de atrás. Así. Entonces, tejemos normal. 1, 2, 3, 4. Y siempre un punto antes del marcador. Elevamos y tejemos. Acá es en adelante. Tejemos este punto normal. Pasamos el marcador. En total son 10 puntos, sí. No lo conté bien. Y siempre un punto antes, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ya saben, del marcador, siempre. Un punto y después así. Levantamos. Sé que se les puede hacer un poco complicado. Con mucho cuidado hacen el tejido. ¿Sí? Tratan de elevar con mucho cuidado, siempre agarrando esto. Se les puede hacer un poco difícil. Sí, y también es medio apretadito, entonces en acá es en la parte de adelante. Está un poco apretadito, como les digo, tienen que tener mucho cuidado. Tejemos un punto normal antes del marcador, pasamos el marcador y tejemos un punto normal. Y lo que hacemos acá es elevar, pero ahora es diferente. Y tejemos lo que es en acá en la parte de atrás. En el otro lado ha sido de delante y acá en este en atrás. Así. Si tejemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y acá elevamos un punto antes del marcador. Y acá agarramos para tejer. Lo que elevamos se teje, ¿sí? Como les digo, esto es un poco durito de hacer. Y si peor, si lo hacen apretadito, entonces es un poco difícil meter la aguja. Pero con mucho cuidado, como les digo. ¿Sí? Entonces así. Les recomiendo que cuando están en la parte de atrás lo hagan un poco suelto para que no se les complique ahorita como ustedes. Como ustedes están viendo ahorita no se complique. Sí, como yo. Le he hecho un poco apretado, por esa razón está así. Entonces, acá tejemos normal. Pasamos el marcador. Tejemos un punto normal. Y acá levantamos de esta manera. Y acá tejemos de la parte de atrás. Lo que levantamos siempre tejemos. Entonces normal vamos a hacer los puntos. 1, 2. Ahí 2 y luego hacemos los 7 puntos. Que es al derecho, que es al contrario de lo que se mira. 2, 3.
aquí la hebrita sea. Siempre, como les digo, cuando tiene una hebra, varias hebritas, con mucho cuidado tienen que tejerlo. ¿Sí? Y así terminamos hasta el final. Así. En esta vuelta de acá atrás, tal y como están los puntos, normal lo tejemos, como les dije acá nomás es tejer al contrario. Y en acá les recomiendo que lo hagan sueltito, no lo hagan tan apretadito porque si no se les va a dificultar cuando lo van a elevar. Entonces el primer punto sacamos y en acá empezamos a tejer lo que es al contrario. Tres, 4, 5, 6 y 7. Así. Entonces lo que hacemos ahora es tejer el punto del revés. Y normal vamos a tejer. Acá no vamos a hacer ningún aumento ni nada, tal y todos los puntos ni una disminución, nada. Pasamos el marcador también. Y así lo tejemos hasta el final. Solo que acá en el último vamos a hacer al contrario de lo que se ve aquí. Acá miramos lo que es al revés, entonces vamos a hacer punto de derecho. Y terminamos así también esta vuelta. Tal y como están los puntos, normal tejemos. Sí, hasta el final. Aquí, como ustedes pueden ver, ya terminé. Esta es la vuelta número 6. Como les dije, no se olviden de hacerlo acá suelto para que no se vayan a dificultar. ¿Sí? Y se repite igual que en la vuelta que hemos hecho en la vuelta número 5. Eso va a ser repetitivo hasta el largo que queremos. Acá se va a formar nuestras mangas. Acá el delanteros y el de atrás. Y se va a ir formando el largo que nosotros queramos. Acá hacemos en punto de derecho. 3, 4, 5, 6 y 7. Acá hacemos 1, 2 y 3. Ya les dije, un punto antes del marcador levantamos. Y tejemos. Y tejemos este punto de acá. Y pasamos el marcador. Tejemos un punto. Y levantamos aquí. Con mucho cuidado para que no se le salga el punto de la otra aguja. Y también esta de acá tejemos. Así. Y ahí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora acá levantamos un punto antes del marcador. ¿Sí? Como les he dicho, con mucho cuidado. Pasamos el marcador, tejemos un punto y levantamos.
y así. Un punto antes y un punto después del marcador. Esto es repetitivo, como le he dicho, el largo que quiere. Solamente en la parte que es en de atrás, tal y como están los puntos. No hacemos un aumento, nada. Así. Levantamos esto de acá. Un punto antes estamos levantando. Siempre con cuidado, como les digo. A veces es difícil, como les digo, tienen que hacerlo sueltito para que no se puedan complicar. Sí. Si lo hacen apretadito, un poco se les va a complicar bastante, pero sí se puede, todo con mucha paciencia. Pasamos y ahí hacemos un punto, tejemos un punto normal y levantamos acá, pero al contrario, ¿sí? Y metemos la aguja ahí y tejemos, y así. Y un punto antes del marcador elevamos. Como les dije, con mucho cuidado. Tejemos. Lo que elevamos siempre vamos a tejer. Pasamos el marcador, tejemos un punto y elevamos. ¿Sí? Así vamos a ir haciendo. Y como les digo, esto es repetitivo. Mi aguja se resbala, por esa razón más que nada es lo que se sale del este. Si se dan cuenta, se resbala y no es una ayuda. Entonces, así. Usamos normal. En la pretina nomás es lo que hacemos al contrario. ¿Sí? Acá. 1, 2, 3, 4, 5. En aquí vamos a hacer nuestro primer este. Voy a devolverle este. Depende de ustedes a qué altura quieren tener sus, ¿sí? Para hacer sus ojales. ¿Sí? Aquí he avanzado 3. Acá me quedan 4. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hacer nuestro ojal, acá he hecho 3 puntos. Acá 4, son 7 en total. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos así, cruzamos. Y lo que vamos a hacer es meter esto en esta aguja. Ajustamos, ahí va 1. Y hacemos otro más. 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es en acá hacer de 2 puntos una disminución. Así. Y acá se va a formar nuestro ojal. Y acá terminamos normal. Y ahí se va a formar nuestro ojal. Como ustedes pueden verlo ahí, si lo notan. Entonces, esto de acá vamos a tejer. Pasamos, como ya saben, al contrario es en la parte de la pretina. 3, 4, 5, 6
y 7. Y ahí, como pueden ver, ahí está el ojal. Sí, ahí sí se nota. Entonces, depende del largo que ustedes quieran que esté el ojal, si quieren de muy chiquito o de más largo. Ya depende de cada uno de ustedes. Como les dije, este de acá es repetitivo. Sí, acá vamos a hacer puntos de revés. Y en acá normal, tal y como se presentan los puntos, hacemos. No es necesario hacer aumentos, disminuciones, ni nada. Entonces así vamos a ir tejiendo. Sí, normal, pasando el marcador más. Así. Y tejemos. Como les dije, en esta parte de atrás traten de hacerlo suelto para que en la vuelta que hagan las levantaciones no se les complique mucho. Así. Entonces así vamos a ir haciendo el largo que ustedes desean. Yo lo voy a avanzar y de acuerdo a eso yo les voy a decir cuánto de largo le he hecho. Quería decirles que se me faltó acá en la pretina. Sí, como hemos aumentado 2 puntos, un punto más, serían 8 en total. Entonces, estos dos de acá que hemos hecho, vamos a tejerlo juntos. Sí, me había olvidado de especificarles porque si no un punto más va a haber. Y eso lo tejen juntos. Y ya que ahí lo han disminuido, sí, ahí los dos juntos. Ahí va a quedar para el ojal, para el botón. 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahí. Y ahí queda el ojal. Sí, estoy haciendo esto, estamos haciendo la disminución para que esté igual, porque si no con eso más serían 8, como les digo, y ahí queda el ojal. Sí, y esa vuelta es repetitiva nada más. Como les digo, el largo que ustedes quieran hacerlo, depende de dónde quieren que vaya el ojal, y es depende de cada uno de ustedes. Sí, entonces así vamos a ir haciendo. Todo hasta el final. Así tejen hasta ustedes donde quieren el largo de la manga y también los delanteros y los traseros. Yo lo voy a avanzar y de acuerdo a eso vamos a ir haciendo. Sí, estos de acá lo ocultan como les había dicho. Y así vamos a ir haciendo. Como ustedes pueden ver, ya he avanzado regular, sí, pero les voy a volver a explicar de esto de acá. Siempre antes de llegar al marcador, un punto antes, elevamos. Y también pasando un punto del marcador, elevamos. ¿Sí? Entonces, eso no se vayan a confundir para que ustedes, como pueden ver acá, como ustedes pueden ver, espero que se pueda apreciar bien. Entonces, puedan ver que acá 2 puntos siempre van recto. Estos 2 puntos de acá no se altera. Entonces, esos 2 puntos van en medio del marcador, que es antes y después. Y así tiene que estar saliéndoles. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una vuelta más en la cual les voy a explicar, porque yo ya voy a terminar para poder separar las mangas. Entonces lo que vamos a hacer, pasamos, el primer punto pasamos. ¿Sí? Acá estamos en la pretrina. Y vamos a tejer acá hasta llegar antes de llegar al marcador, un punto antes. He tejido, ¿sí? Hasta un punto antes del marcador. Y lo que vamos a hacer aquí, siempre eso traten de verlo bien, ¿sí? Para que no se equivoquen. Lo que vamos a hacer es elevar, así. Y vamos a meterla así en la aguja. Y si ustedes se dan cuenta, este lado está pegado en acá y este en la parte de atrás, de este lado.
Entonces así tiene que ser y nosotros agarramos de la parte de adelante, de este lado, ¿sí? Como yo les dije, traten de hacer suelto para que no se les complique el momento de agarrar. Así. Y vamos a tejer eso. Y ahí hemos tejido lo que hemos elevado. Entonces normal tejemos este punto de acá. Con mucho cuidado. Pasamos el marcador y tejemos un punto normal. Y ahí hacemos también, levantamos. Pero ahora lo que es diferente es que levantamos, pero lo volteamos para acá. Y ahora la diferencia es de que de este lado está agarrado de acá y de atrás está agarrado para este lado. Si no, también. ¿Sí? Está diferente lo que hemos elevado. Entonces, ahora lo que hacemos, hemos agarrado de este lado, pero lo que vamos a hacer es agarrar de la parte de atrás. Así. Y hemos tejido lo que hemos elevado. Eso no se vayan a confundir siempre. ¿Sí? Antes del marcador, levantamos y después de un punto también del marcador, levantamos. Así lo van a ir haciendo. Y va a salir tal y como les he mostrado, así va a salir. Entonces así vamos a ir haciendo. Hace igualito cuando lleguemos acá. Ya he llegado a un punto antes del marcador. Sí, ahora lo que vamos a hacer es elevar y ponerlo de este lado. Allí noten cómo está bien. Noten, ¿sí? Elevamos y ponemos así. Y tejemos de acá de la parte de adelante. Siempre ajustando, agarrando también para que no se les pueda salir. Si tiene bastantes hebritas, ahí traten de fijarse bien, porque a veces cuando tiene muchas hebritas, una hebrita se puede escapar y va a quedar mal. Entonces tejemos este punto de acá normal. Pasamos el marcador, tejemos un punto normal y ahora elevamos. Pero la diferencia es que mandamos hacia atrás. Así. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tejer de la parte de atrás. Y esto es repetitivo nada más. Es cuestión que bien le hayan agarrado la práctica, ya se va a poder, va a ser fácil. Entonces ya normal teje. ¿Sí? Tienen que tener cuidado, como les dije, de las hebritas. Si tienen varias hebras así como el mío. Y si están trabajando con dos del hilo, dos. ¿Sí? Entonces con dos hebras. También con eso deben tener mucho cuidado. Porque no hay problema, puede ser que cuando tejen, pues ustedes normal lo puedan ver, ¿no? Pero cuando va a salir el tejido se va a notar que una hebra se ha escapado. Entonces no se va a ver tan bien que digamos. Entonces así vamos a hacer. En acá es igual, ¿sí? En acá de igual manera. En la parte de atrás, saben ya que de acá siempre es igual. Por ejemplo, en la pretina es al contrario, ¿sí? Lo que miramos. Punto de derecho, punto de revés, punto de derecho y punto de revés. Eso es lo que he hecho puro en la pretina. Y en atrás normal se hace los puntos que está el punto de revés. Solamente en la pretina es diferente. ¿Sí? Y así vamos a hacer. Yo voy a terminar hasta acá. Y voy a hacer una vuelta más en acá en la parte de atrás. Una vuelta más. Y cuando esté otra vez acá adelante, yo los vuelvo a ver. Sí, porque ahí ya vamos a separar las manguitas y todo lo demás. En esta vuelta en la parte de atrás, siempre se teje los puntos tal y como se presenta. No se hace aumentos ni disminuciones, eso les hago recordar siempre. Y tejemos los puntos tales como están y también pasamos el marcador. Sí, entonces así normal se teje los puntos, se pasa el marcador y normal se sigue tejiendo los puntos hasta el final.
Lo que cambia solamente es en la pretina, como les dije, porque va al contrario, ¿sí? Entonces, los mismos puntos en los mismos puntos totales, no hay aumentos ni disminuciones, y también los marcadores normal pasamos. Eso también no se vayan a confundir, por favor. Ya terminé, sí, de hacer. Les voy a contar bien. Desde acá de la pretina he hecho, yo lo estoy contando a esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y acá llego con 20. Sí, los botoncitos, a los botoncitos, acá hay uno, después de 1, 2, 3, acá hay uno, y acá estoy haciendo después de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el medio, tal y como hicimos en acá, igualito lo hice acá. Entonces acá me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces me falta una vueltita más para poder hacerlo también. Sí, entonces no se olviden también de hacerlo eso, sino como lo van a hacer para los botones, no se olviden de la distancia que ustedes quieren. Si quieren hacerlo más abajo, también no hay problema. Y si quieren hacerlo igual que yo, también no hay problema. Sí, este es el tamaño que hice. Lo voy a medir para que ustedes puedan ver cuánto mide. Le voy a medir con una regla. Ahorita mi cinta métrica me lo han cortado jugando. Entonces, acá llega a 14 centímetros. De acá a acá estoy midiendo, ¿sí? 14 centímetros. 14 y medio por ahí. Ya les hice contar en acá. Con esto más que nada se pueden guiar, ¿sí? Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer, pueden agarrar hilo de otro color para poder separar las manguitas. También, o si no, ustedes si se facilita más con esto, normal también lo pueden hacer, no hay problema. Pero como para mí es manga y no son separadores chiquitos, entonces yo lo voy a hacer con un hilo diferente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este de acá vamos a tejer normal hasta el marcador, ¿sí? Entonces pasamos el primero y tejemos normal. El primero no se teje, el último sí. Y así vamos hiriendo. Hasta el marcador. Ya llegué hasta el marcador. Y esto lo vamos a retirar. Y acá lo separa, lo que es de la manga. ¿Sí? Con una aguja. Cualquier aguja que tengan, no hay problema de eso. Les voy a enseñar cómo lo hago yo. Yo lo hago así. Así. Y luego le jalo. No del todo, hasta ahí, para que también el hilo no se vaya yendo. Entonces así sigo pasando. Así hacen hasta el otro marcador también. Hasta aquí. Aquí ya pasé toda la aguja, sacamos el marcador. Y esto lo amarramos para que no se pueda salir los puntos. Si quieren apretado, si quieren no tan apretado, depende de ustedes. Si quieren que esté bien juntito y si no también. Así. Sí, ahora que les voy a decir algo. Es recomendable
porque esto lo vamos a dejar a un lado. Sí, yo lo voy a dejar, pero si ustedes no tienen otro ovillo, lo pueden cortar porque vamos a hacer unos 2 vueltitas más, pero solamente en la espalda, para que se vea más grande. Sí, entonces yo lo voy a dejar y voy a agarrar otro ovillo. Si ustedes tienen otro ovillo de lo que están tejiendo, lo agarran. Vamos a utilizar poquito nada más. Sí, y agarran de otro ovillo para poder hacer esto de la espalda. Esto lo vamos a dejar a un lado. Sí, luego para tejerlo, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Con este de acá, ya no con el siguiente, sino con este, vamos a tejer. Sí, tal y como están los puntos, le tejemos. Así, para que la espalda esté un poco más grande. Por eso estamos haciendo esto. Sí, lo que vamos a hacer, vamos a tejer 4 vueltas. 4 vueltas en total. Esta es la primera. Vamos a tejer hasta aquí, hasta el marcador. Lo tejen. Solamente esta espalda vamos a tejer para que esté más grande. Sí, hasta el marcador. Ahí, como ustedes pueden ver, ya he llegado al otro marcador. Si ustedes desean, ya lo separan, y si no, también lo dejan, no hay problema. Como les dije, vamos a hacer la espalda primero. Y la primera vuelta ya hemos hecho y vamos a tejer 3 más. Como les dije, 4 vueltas. ¿Sí? En el punto pasamos. Así. 4 vueltas en total. Esta sería la segunda, la tercera, la cuarta y terminaríamos para adelante. Y así lo vamos a hacer. Ya terminé de hacer la cuarta fila, ¿sí? Acá como pueden ver de la espalda. La cuarta fila. Entonces lo que ahora vamos a hacer, este de acá lo vamos a cortar y también lo oculta. Ahí. Ya, y eso lo dejamos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar este de acá, lo que hemos dejado del hilo anterior. ¿Sí? Pero antes de seguir tejiendo, tenemos que contar y tienen que ser múltiplos de 4 para que podamos ya hacer el labor de acá igual que el gorrito. Entonces ustedes tienen que contar el múltiplo de 4, ¿sí? Y de acuerdo a eso, si ustedes aumentan acá puntos y si no, también está completo quizás y ya no va a ser necesario aumentar puntos. Depende de eso. Por ejemplo, yo acá en el medio está completo, sí, los 4. Voy a contar delante de ustedes, sin contar ya de las mangas, obviamente, porque acá también falta separar. Entonces, es múltiplo de 4 el labor, ¿sí? Entonces, 4, acá 4, otro 4, otro 4, así cuenta. Sí, así les recomiendo que puedan contar. Delante de ustedes estoy contando también para que puedan hacerlo. Y acá 4. Entonces en la espalda está completo. En aquí, de acá no contamos, sino de acá. 4, 4, 4, 4 y 4. Y me sobra 1. ¿Sí? Ahí me sobra 1. Nos vamos acá en el otro. De acá de la pretina no contamos. 4, 4, 4, 4 y 4. Y también me sobra 1. Entonces lo que yo voy a hacer, me falta 2 puntos para que sean 4 y 1, 1. Entonces sería 2
y me faltaría entonces en 2 puntos. Y yo lo que voy a hacer es aumentar acá 1 y en acá 1 para que sea completo. Espero me hayan entendido. Entonces acá voy a hacer solamente un aumento. Como les digo, si a ustedes les falta un poquito más, exagerando 4 puntos más pueden aumentar. Más ya no, porque se va a ver muy hueco en este lado de acá cuando vamos a juntar. Exagerando 4. Sí, entonces con eso deben guiarse. Y ahora lo que hacemos, vamos a tejer esto de acá, la manga ya lo vamos a dejar. Y vamos a tejer esto de acá. Agarrando esto de acá, cuidado que se vaya a correr. ¿Sí? Entonces, así teje. Ya, así como pueden ver, ya hemos juntado. Sí, he hecho un aumento acá. Y tejemos hasta acá. Aquí ya estoy terminando de la espalda. Entonces esto de acá también lo separan. También les dije, ¿no? Anterior, si más antes lo quieren separar, no hay problema. Como les dije. Sí, yo lo voy a separar acá. Separan esta manga. Ahí como les enseñé. Así. Y luego amarramos, así como les enseñé en el otro. Y cerramos hasta acá, hasta el otro marcador. Y luego tejemos tal y como están los puntos acá. Esto de acá. Sí, eso vamos a hacer. Acá llegué hasta el otro marcador, como ustedes pueden ver. Saco el marcador y ahí cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer. Como yo les dije, acá voy a aumentar uno más. ¿Sí? Y así aumentan cuanto ustedes tengan que aumentar. Y si es igual que yo, aumentan 1, 1. Y si no, 2, 3, 4, como les dije. Y tejemos normal. Hasta el final, hasta aquí. Entonces ya terminé, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer, esto ha sido la primera vuelta. Vamos a tejer segunda y tercera y terminamos. Terminando esta tercera, en la cuarta vamos a hacer distinto. Así que como les digo, esta es la primera, la segunda y la tercera y vamos a acabar igual a como estamos ahora. Entonces tejemos, ¿sí? 2 vueltas más en total. Decirles que no se olviden de hacer el ojal para sus botones. No se vayan a olvidar, es lo más importante. Las vueltas pueden ir yendo, pero siempre recuerden el ojal, no lo vayan a olvidar. Sí, entonces a mí me falta todavía uno más para poder recién hacer el ojal. Aquí ya terminé la segunda vuelta. Ahora voy por la tercera y vamos a acabar acá. ¿Sí? Y ahí vamos por la tercera. Justo acá en la vuelta que estoy terminando, en la vuelta número 3. ¿Sí? En ahí voy a hacer el huequito para mi botón. Porque ya pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acá es lo que tengo que hacer porque acá también está de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así es como yo me guío para poder hacerlo. Sí, entonces acá pongo 2, 1, 2. Y acá hago disminución. Ahí y tejo normal los otros 2. Ahí. Entonces,
Ahora lo que hago es dar vuelta. Ya hemos terminado las 3 vueltas. Ahora en esta vuelta vamos a hacer un poco distinto para ya empezar a tejer labor. La parte de adelante cuando estemos ya vamos a empezar a tejer tal y aquí como hemos hecho, ¿sí? Para los que ya saben lo pueden ir haciendo, no hay problema. Entonces sacamos esto. El primer punto se saca, el último se teje. Y entonces tejemos, ahí hay 2, 3. Y en acá estos 2 que hemos aumentado, les dije que lo íbamos a tejer juntos porque en total serían 8 puntos que hubiera. ¿Sí? Si lo cuentan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces no queremos tener 8, sino 7 porque son 7. Y ahí disminuimos y ahí está. 5, 6 y 7. Ahora, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a hacer en punto de revés, sino en punto de derecho. Solo en esta vuelta. ¿Sí? Punto de derecho. Y acá adelante va a salir el punto de revés. Voy a avanzarle un poquito más. Vamos a hacer punto de derecho. Puro punto de derecho. Así vamos a hacer punto de derecho. Y acá atrás va a salir punto de revés. Así hasta el final. Vamos a hacer. ¿Sí? Así terminamos hasta el último. Aquí ya estoy terminando. ¿Sí? Tiene la pretina. Ya lo terminé. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer el labor. Sí, acá como yo les enseñé, vamos a hacer punto de derecho 6 veces. Hacemos 6 veces y en la séptima que termina en adelante hacemos para que se haga así. Luego en el segundo ya labor son 7 vueltas y en la octava que termina en adelante, ¿sí? Hacemos para que se vuelva los pomponcitos. Punto burbuja. Entonces así vamos a hacer. Ustedes pueden ir avanzando ya. Normal conmigo vamos a ir aprendiendo.